Bueno, aquí les voy a enseñar cómo descargar la TX2 para realizar la validación del reporte de comercialización, el archivo de la información privada que es el ANC y la información pública que es el ADN. Esa es la información que ustedes validan en el archivo de lecturas crudas. Entonces lo primero es iniciar sesión. Inicia sesión con el usuario y con la contraseña que yo les mandé al correo a todos y lo hacen de la siguiente forma. Después de acceder con el usuario deben ir al módulo de soluciones. Luego van a comercialización. Luego aquí van a DGP, demanda generación pérdidas. Lo abren, vuelven y entran con el usuario. Cada uno tiene su propio usuario. Cada uno no. Cada módulo tiene su propio usuario. Entonces ingresan. Aquí en este blog de notas les voy a ir dejando los links. Entonces, energía activa sin referir archivo, sin referir agente archivo. Seleccionan BATE AS, ASP, comercializador. Recuerden que la TX2 es el reporte de comercialización, la TX1 el reporte de generación. Fecha de operación, deben ser los 5 días antes. Para este caso vamos a hacer el día 6 porque en ese momento es hasta donde va. Pero si no, hoy deberían hacer hasta el día, deberían tenerlo hecho hasta el día 10. Entonces, descargo el día 6. Al trabajar con los 5 días antes, ustedes deben tomar la TX2, ANC y ADEM de ese mismo día. Entonces le vamos a hundir, exportar reporte. Esperamos a que descargue. Y también deben descargar el ANC y el ADEM, ¿no? Entonces van a transacciones, en el módulo donde fueron las soluciones, van a transacciones y ponen liquidación SIC. Después de estar ahí, encuentran esta pantalla. Para descargar la información comercial pública, que es el ADEM, hacen clic aquí. No, bueno, primero vamos a hacer lo siguiente. Esta lo haremos en otra pestaña para poder trabajar la privada acá. Entonces, pública y privada. Para privada debe tener una contraseña. La contraseña es GNCC. Listo, para meterse la información comercial privada que se reporta únicamente para guardar mi código. Listo. Hacer clic en el siguiente enlace, información comercial privada. Listo, entonces aquí ya se me abrieron los dos módulos de la comercial y de la privada. La TX2 ya me descargó. Entonces vamos al año y mes actual, 2017-08 y el día. Aquí estamos descargando entonces el día es el 06. Sale la información así. Yo lo que recomiendo es que la copien, la seleccionen toda y la peguen en un Excel. La peguen en un Excel para que la puedan delimitar por punto y coma únicamente, no por comas. Si encuentran una manera más ágil de copiar esa información, me la dicen. Bueno, control C. Entonces aquí la pegan en un Excel y la guardan en la carpeta, la delimitan por punto y comas y la tienen que guardar en la carpeta de archivos, que es donde se maneja toda la información. Toda la información que se descarga. Entonces, archivo, guardar como. ¿Dónde está esta carpeta? Está en 420. Igualmente les voy a pegar la ubicación ahí en el blog de notas, pero si no, está en 420. Gestión diaria Cargue Prime. Lecturas crudas agentes. 2010, año y mes que están trabajando y archivos. Y esta es ANC. Se deben guardar siempre con esta nomenclatura. Entonces es ANC 0806.tx2.
Listo, ahí ya guardaron la información comercial privada, que fue esta, la cierran. Ahora la pública, lo mismo. Van al año y mes actual, luego al día que se debe descargar, que pues como les dije era el 06. Este es el ADN, ¿no? Solo por punto y coma. Si delimitan por coma, se les va a afectar la plantilla. Entonces archivo, guardar como misma ubicación. Esto debe guardarse en la carpeta archivos de gestión diaria carga y prime del año, mes y día. Año y mes. Y la guardan como adem 0806.tx2. Ahora que faltó guardar en archivos, faltó la tx2. Entonces la tomo de aquí de donde quedó descargada en el navegador y la pego en la carpeta archivos, que es la misma carpeta que venimos trabajando. Y esa la guardan con tx2 rayapiso 06. Después de descargar la información pueden ya cerrar XM y abren en lectura oscura de ese día. Lectura oscura reportada día 6. Le pueden hundir no actualizar. Entonces lo primero que hacen que es borrar la información que no necesitan. Entonces borran toda la información de la hoja adem.tx2 hasta la columna que tiene la fórmula, que es la que hace la sumatoria del total. Entonces la borran. Luego en ANC-OA ya está limpia. ANC-TX2 lo mismo, borran hasta donde tiene la fórmula. Listo. Y en datos, en energía sin referir a stn.tx2 lo mismo. Quitan ese filtro que tiene ahí y borran. Listo, entonces ya quedó limpia para trabajar. Entonces lo primero que hacen que despegan la información del ADEN que descargaron. Entonces se van a la carpeta archivos, ADEN del día actual y listo, lo pegan. Eso es lo único que hay que hacer con ADEN, pegarlo. Luego van otra vez a archivos y abren ANC del día 6. Entonces aquí sí hay que hacer algo diferente. Entonces lo primero es, ya pegaron la información de ADEN, ¿no? Entonces van a la hoja ANC.OA, en donde dice Impo y Expo, hacen un filtro para seleccionar las fronteras tipo OA, que esas son las fronteras embebidas. Entonces las seleccionan y deben realizar una sumatoria para validar que la información que se reportó con el código SIG de la frontera principal sea igual a la resta de estas tres. Entonces, ¿cómo se hace esto? De la siguiente manera. Entonces, primero copian todos los pajonales, que son este y este. Los que dicen Concel pajonales, Telefónica pajonales y Organización pajonales. Los copian y los pegan aquí, en la primera parte de la plantilla. Y luego copian la segunda, que son las de Hacienda El Triunfo, Andrés Gufray y Hacienda El Triunfo. Listo, entonces luego eliminan de la ANC, eliminan todas las OA, quitan el filtro y ahora estas son las FP, estas son las fronteras principales de esas fronteras embebidas que registramos acá en la hoja anterior, en esta hoja. Entonces copian el CFP y lo quitan y le ponen FRT. Listo. Copian la frontera principal, esta es la de pajonales, entonces la copio y la pego acá. Listo. Y luego la segunda. Aquí al validar, ustedes deben validar que la información pues les dé 0. Y esto hace una resta, miren.
en la validación se hace E17 menos E18, se hace una resta. Esa resta debe ser igual a la información de la frontera principal y la diferencia total debe dar 0 para ambos casos. Listo. Ahí van a la hoja anc.tx2 y deben pegar esa información. Ya eliminada la SOA, ¿no? Las SOA ya no les pueden aparecer. Entonces las copian y las pegan. Aquí como sale el total de las fronteras comerciales, esto se va actualizando cada vez que ingresa un nuevo cliente. Entonces deben arrastrar esta fórmula hacia abajo para que quede el total de clientes dentro de la fórmula. Listo. Hasta allí ya tienen ANC y ADEM. Ahora ¿qué deben hacer? Validarlo. ¿Cómo lo validan? Entonces se van a resumen ADEM, que es esta hoja, y deben actualizar esta información. ¿Qué es lo primero que hacen? Como aquí en la hoja en c.tx2 ustedes corrieron esta fórmula hacia acá, esta, para que se haga la validación bien y no presente diferencias, también debe ser actualizada. Entonces, ¿qué deben hacer? Deben ir a analizar, cambiar origen de datos y tomar el total de columnas, el total de filas. Listo. Ahí ya les queda actualizado el ANC, que es este cuadro acá, ANC. Y ahora el ADEM. El ADEM, ¿cómo lo hacen? Analizar, actualizar. Listo. Al ustedes realizar esta validación, les debe dar esta diferencia 0 y esta diferencia también 0, o puede dar una diferencia pero muy bajita. Listo. No puede dar una diferencia pues elevada porque ya es una alarma y deberían ustedes entrar a validar qué ha pasado. O, no, lo que deben hacer ustedes es enviar la alarma a Vanessa o a mí o a Juan Manuel, no sé, y nosotros validar qué es lo que pasa y en caso tal exponer los comunicados ante XM. Listo. Entonces ya tienen la validación de la ANC y el ADEM. ¿Qué validan ahora? El reporte de comercialización. Entonces van a la energía sin referir stn.tx2. Aquí lo que primero que deben hacer es pegar la TX2 descargada. De la TX2 descargada ustedes deben hacer el filtro porque la TX1, recuerden que la información de las plantas de generación. Entonces, filtran TX1. Y adicional a esto deben borrar estos dos códigos SIC, el 0651 y el 0656, que hacen parte de los consumos propios de Río Paila y Central Castilla. Entonces, lo borramos. Ahora sí, una vez borrado, sí pueden copiar la TX2 totalmente y la pegan. Lo primero que hacen es correr la fórmula hacia abajo para que quede pues con el total de clientes. Y lo segundo que hacen es lo siguiente: empiezan a validar los clientes nuevos que han ingresado. Entonces, ¿qué es lo primero que deben hacer? Aplicar un filtro y tomar en nivel de tensión los 0 y los NA, que son los clientes que pues no están registrados en nuestra base de datos de este archivo. Entonces listo, ahí encuentro que estos están sin registrar. Inicialmente, ¿qué hacen? Primero van al día, a lecturas crudas del día anterior, que fue el 5, para ver si ustedes ya se han actualizado estos clientes nuevos. Entonces voy a consolidado FRTI y veo cuál es el último código, 28130. Entonces voy a consolidado FRT, que es donde se actualiza la base de datos de los clientes nuevos, y voy al último. Entonces aquí me dice que el último del 6 es el 27952. Lo copio y realizo un buscar aquí en el día 05. Entonces lo realizan. Entonces vean que todos estos clientes de acá para abajo no han sido registrados como clientes nuevos del día siguiente. Entonces copio esta información y la pego. Listo. Al pegarla, esta información debe haber quedado actualizada, y este que me quedó en 0 debe ser porque no le han puesto aquí la información. Listo. Entonces miremos a ver si está en el archivo anterior. Dice que es Electric Caribe, nivel de tensión 1. Recuerden que al ustedes poner los clientes nuevos, el factor de pérdidas tiene fórmula. Ustedes solamente deben buscar en Mitra por código SIC el OR y el nivel de tensión. Entonces listo, ahí ya quedó. Se supone que ahí me deben quedar el total de clientes.
que eran clientes nuevos faltantes. Listo, ahí me quedaron actualizados. Y el factor de pérdida les debe dar 0. Este caso de -741 se debe validar. Debe ser porque